cosa de 5 o 6 años, es verdad que había otros destilados que estaban muy de moda, pues el whisky, el ron, y desde hace 5 años la ginebra ha ido ganando cada vez más adeptos. Además, no solo es un destilado digamos minoritario o únicamente en un sector masculino-femenino, sino que es, como digo yo, la bebida unisex. Tanto hombres como mujeres se han apuntado a la moda del gin tonic y cada vez son más pues, tanto los locales de ocio como los bares o restaurantes que ofrecen pues, en su carta una variedad amplísima de gin tonics. Este es el 4º año que Drinks Marketing organiza un gin show en Barcelona. Llevamos ya 14 ediciones a nuestras espaldas. Por ejemplo, este 2014 hemos visitado Bilbao, Coruña y la última ciudad que hemos tocado es Madrid, y acabamos la gira del 2014 aquí en Barcelona. Y lo que pretendemos es, aparte de mostrar pues, las últimas novedades en coctelería y en ginebra, enseñar y fomentar otras formas de consumo de la ginebra. Es decir, que la ginebra no es solo un destilado para consumir en gin tonic, sino que hay 1000 y una maneras de consumirlo, tanto en gastronomía como a través de rutas de botánicos y demás actividades que potenciamos y que estamos llevando a cabo aquí en el evento. Tenemos más de 100 marcas de ginebra, tanto ginebras nacionales como internacionales. Tenemos, por ejemplo, hay ginebras de Tasmania, en Australia, hay ginebras estadounidenses, americanas, hay mucha ginebra europea. Y luego, como representación española, que es digamos, uno de los máximos potenciales de este evento, hay una ginebra canaria que se presenta por primera vez en la península, que es Macaronesian, que recibe su nombre porque está hecha con botánicos de las islas de la Macaronesia. Hay una nueva ginebra también de Madrid que se llama Santa Manía, que también hace un guiño un poco a Canarias y está hecho con agua volcánica del Teide. Se presenta una marca catalana, una ginebra llamada Gingerma. Y en resumen tenemos muchísimas marcas, una exposición tanto de marcas nacionales para aquellos que son más patris y les gusta probar el producto español, y una representación de ginebras internacionales de distintos puntos del mundo. Uno de los objetivos del Gin Show es educar y dar formación a la gente para que aprenda sobre el mundo de la ginebra. Para ello hay una serie de actividades, además de los stands que se presentan y muestran un poco las características de sus productos, hay unas actividades para fomentar este aprendizaje, ¿no? Desde una empresa de botánicos que a través de 60 botánicos dan un poco la oportunidad a la gente a que a través de su gusto o de sus sentidos puedan adivinar esos botánicos que componen las ginebras. También hay cursos de coctelería, hay aprendizaje sobre cómo hacer un perfect serve, que es como el servicio perfecto de cada marca, bueno, una serie, ¿no? Lo importante es que la gente venga a aprender, sobre todo para el sector Horeca, no solo para los camareros, sino un poco para la gente de sala, de cocina, todos aquellos. Por eso hay muchas actividades que componen este Gin Show. Aquí hay más de 100 referencias de ginebras hoy presentes, ¿no? Cada uno está compuesta por botánicos diferentes. Los tenemos con hinojo, otros también presentan con algas marinas, otros, o sea, cada uno ya busca un poco para diferenciarse del sector, busca romper con lo cotidiano, ser totalmente diferente del resto. Tenemos una marca también que es más con chili, con especias asiáticas, bueno, hay una amplia variedad. Entonces, pues bueno, eso es lo bueno y lo que enriquece, ¿no? De ahí que la ginebra esté dando tanto boom y que llegue tanto a todo el mundo, ¿no? Porque hay una ginebra para cada persona. Por eso, si te gusta lo cítrico o lo especiado, vas a encontrar una marca que se adecue un poco a tus gustos. De ahí también uno de los factores del éxito del gin tonic, que no lo hay en otros destilados. Para preparar un buen gin tonic es muy importante el hielo de calidad, una ginebra que nos guste y una tónica lo más neutra posible. Os recomiendo no pongáis muchas ensaladas a la hora de elaborar los gin tonics, sino que seáis lo más limpios, lo más austero que podáis con el gin tonic. Utilizar piel de cítricos, el cítrico que más os guste, y a partir de aquí utilizar una tónica. La tónica os aconsejo al principio, si os gusta el sabor de la ginebra, utilizar neutra, pero también podéis utilizar tónicas aromáticas.